Buenos días, buenas tardes o buenos días, no sé a qué hora lo van a ver, pero Dios les bendiga, les guarde, les proteja. Vamos a ver un tema muy importante ahora que se llama la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Eh, es un, es una guerra terrible, ¿verdad? Donde también comienzan a hacerse, a utilizar inventos nuevos en la guerra de principios del siglo XX, ¿verdad? Uno de ellos va a ser el avión, también los submarinos, también va a haber guerra a través de gases venenosos, ¿verdad? Y va a ser una guerra de trincheras que va a durar mucho tiempo. También durante mucho tiempo Gran Bretaña y Francia han sido países potencialmente acaudalados debido a su fuerte desarrollo económico y militar. Junto a Alemania formaban parte de la hegemonía mundial, pero su rivalidad económica y política ocasionó la Primera Guerra Mundial. Vemos una persona acaudalada, son personas que tienen mucho dinero, ¿verdad? Y estos países eran bastante acaudalados, eran millonarios. Acordémonos que ellos tenían muchas colonias en África y en Asia, ¿verdad? Y vemos aquí cómo tenían grandes cantidades de dinero, petróleo, oro, y a eso se le llama acaudalado, a una persona que tiene mucho dinero. Luego, reparto de África y Asia. Causaba conflictos en dichas naciones, incluida Austria-Hungría, que controlaban Bosnia y Herzegovina. Rusia apoyaba a Serbia, por lo que empezó en territorio de los Balcanes la Primera Guerra Mundial. La Triple Alianza se enfrentó a la Triple Entente, compuesta por Rusia, Francia e Inglaterra. Estos países se conocen como los aliados. Bueno, miramos la Triple Alianza aquí, ¿verdad? Está Alemania, está Italia, está los austrohúngaros, ¿verdad? Y la Triple Entente que estaba compuesta por todos estos países, que era Inglaterra, Francia, Rusia, Estados Unidos, que entra al final de la guerra. El mayor detonante, el asesinato en manos de un nacionalista del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austriaca. Prusia declara la guerra a Serbia en 1914. Se suponía que sería una guerra corta y rápida, pero de un conflicto local se pasó a una guerra europea y produjo una reacción en cadena. Vemos aquí cómo el asesinato del archiduque Francisco Fernando, ¿verdad? Y esto es lo que desata la guerra en los Balcanes y ahí se riega por toda Europa e incluso entra a Estados Unidos. La victoria de la Entente sucedió en 1917 a causa de la entrada de Estados Unidos. A la guerra. Su unión al grupo de los aliados apartó grandes recursos económicos y militares. Por otra parte, en Rusia triunfó la revolución bolchevique. El país se retiró de la guerra y firmó la paz con Alemania. Como solo quedaba el frente del oeste, los alemanes atacaron, los aliados lo hicieron retroceder y los derrotaron en noviembre de 1918. También Austria y el imperio turco fueron derrotados y se rindieron. Aquí miramos parte de tipos de las batallas y protestas, ¿verdad? Y también algo interesante aquí, si ustedes miran, estos hombres tienen máscaras porque se habían desatado la guerra a través de gases que mataban a los soldados, ¿verdad? Aquí atrás se miran la cantidad de humo y este humo era venenoso y hacía que las personas murieran por asfixia. Alemania fue declarada culpable de la guerra.
y se le obligó a resarcir daños a Francia e Inglaterra. Además, perdió sus colonias en África y mucho territorio en Europa. Tuvo que entregar sus barcos y aviones de guerra. Austria, Hungría, Yugoslavia y Checoslovaquia. Turquía tuvo que entregar Mesopotamia, Siria y Palestina, que pasaron a Inglaterra y Francia. Polonia y Finlandia lograron separarse de Rusia. Aquí miramos el ejército alemán derrotado, ¿verdad? Aquí miramos un soldado inglés, lleva a todos estos prisioneros que son alemanes. Y esto también iba a causar al final la Segunda Guerra Mundial, porque Alemania se vio obligada a pagar el resarcimiento a Francia, a Inglaterra y a Estados Unidos también, y eso los dejó en la pobreza total, a pesar de que todos habían tenido la culpa, ¿verdad? Llegaron al extremo que Alemania era gran productor de carbón, y los franceses y los ingleses se llevaban todo el carbón y el pueblo alemán pasaba frío en la época de invierno, ¿verdad? Y eso fueron detonantes también al final para que se resurgiera la Segunda Guerra Mundial después de la derrota de Alemania en la Primera. El gran vencedor de este conflicto fue Estados Unidos, que no había sufrido la guerra en su territorio durante este periodo. La economía estadounidense creció con gran rapidez. Europa quedó endeudada con Estados Unidos, que había prestado grandes capitales durante la guerra. También Japón aprovechó para extenderse en Asia. Entonces, podemos ver todo lo que sucedió, ¿verdad? Todos los problemas que había causado la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, que comenzó con el asesinato del archiduque y duró mucho tiempo y